Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo como todos los miércoles en este programa Descubriendo el Mundo. Y pues vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes de los que hemos estado hablando últimamente. La semana pasada les estaba yo diciendo de la Revolución Rusa y haciendo una comparación con otros casos a lo largo de la historia de revoluciones. Y les estaba yo comentando cómo estas revoluciones son movimientos populares que se pueden gestar durante décadas o hasta siglos, en los que se va acumulando toda una serie de rencores, por así decirlo, de rencillas. El pueblo aguanta mucho, aguanta bastante, pero llega un momento en el que ya no puede seguir aguantando. Hay una situación en la que la gente que tiene el poder, los poderosos, los ricos, la burguesía, cada vez se van haciendo más y más opresivos. Cada vez quieren más y más y más, y el pueblo cada vez con menos, que llega un momento que ya ni les alcanza ni para comer, condiciones de trabajo durísimas, y llega un momento en que esa situación es insostenible. Entonces es cuando suena el asunto, y en esas revoluciones lo que se busca es cambiar a un régimen que ya no funciona, que está completamente divorciado de la realidad. Entonces, en muchas de estas revoluciones, por lo menos algunos ejemplos que tenemos a lo largo de la historia, se tiene un ideal. La gente que lucha por provocar este cambio, muchos de ellos tienen ideales, tienen un idealismo, están luchando por crear una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad mejor para todo el mundo. Entonces, ellos al principio creen que nada más es cuestión de quitar a los que estaban antes y después implementar toda una serie de reformas o de medidas para que la riqueza, los recursos, los bienes se distribuyan más equitativamente entre toda la gente. Entonces estos ideales, por ejemplo en la Revolución Francesa, se hablaba de la libertad, igualdad y fraternidad. Acá en la Revolución Mexicana se hablaba de tierra y libertad. Pues allá en Rusia también había estos ideales. El asunto es que mucha de la gente que luchó y provocó esta revolución tenían un ideal de que la gente en la sociedad no hubiera esos extremos de riqueza ni los extremos de pobreza. Se trataba de que los recursos que hay en una sociedad se distribuyeran entre todos. Ellos estaban luchando bajo la bandera de el comunismo, ¿sí? El comunismo. Esto del comunismo actualmente ya está muy choteado, pero en realidad el ideal ahí está. El ideal es de que no haya extremos ni de riqueza ni de pobreza, sino de que todo el mundo tenga para vivir decorosamente y que nadie acapare más de lo que le corresponde. Lamentablemente, todas estas revoluciones resulta que llevar estos ideales a la práctica ha resultado prácticamente imposible. Lo que sucede es que una vez que se quita al antiguo régimen, cuando supuestamente la revolución ya triunfó, y de repente se encuentran con que hay un vacío de poder, que esa cosa que se llama poder, sea lo que sea que eso signifique, pues resulta que todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere tener su tajada del pastel, sus migajas de poder. Esas revoluciones que empezaron con todos estos ideales, en algún momento como que nadie supo ni por dónde quedó la bolita y de repente todo el mundo está peleando contra todo el mundo con tal de hacerse de ese poder. Así sucedió en la Revolución Francesa, cuando ya habían quitado a Luis XVI, supuestamente ya se había triunfado la revolución y de repente empieza la época del terror, así se le llamó, la época del terror, con Robespierre y Danton y Marat y todos estos peleando todos contra todos. Miles y miles de cabezas rodaron. Lo mismo sucedió acá en México, lo mismo sucedió allá en Rusia. Llega un momento en que es la batalla campal, es una lucha verdaderamente despiadada por el poder y
Esto crea una verdadera anarquía en el que la gente ya no sabe ni por dónde le va a tocar. La gente que vive, por decir algo, esto es un ejemplo, en algún pueblo en el campo, pues hoy llegan los federales a levantar a todos los que están en edad de pelear, y los que se esconden, resulta que la semana siguiente vienen los villistas o los zapatistas o los que sean, y el asunto es que nadie sabe ni en qué momento le va a tocar el siguiente francazo. Entonces, llega un momento en que es la anarquía total, y eso crea las condiciones para que la gente llegue a un momento en que lo único que quiere es paz y tranquilidad, que se acabe ese estado de las cosas de caos. Entonces, cuando llega una mano fuerte, que llega a imponer ciertas condiciones, todo mundo, con tal de que se acabe esa anarquía, pues ya está feliz de la vida. Y en muchos de estos casos, después de la revolución, resulta que se instala un nuevo régimen que muchas veces puede llegar a ser incluso peor que el que estaba anteriormente, más dictatorial todavía. Y eso fue exactamente lo que sucedió allá en Rusia. Vamos a ver cómo estuvo. Resulta que ya supuestamente había triunfado la revolución, ya habían echado para afuera al zar, de hecho hasta lo mataron con toda su familia. Ellos pensaban que para evitar que en algún momento dado quisieran de nuevo volver a tomar el poder. Y el caso es que ya la revolución había triunfado y la gente que quedó en el poder, estaban varias personas, Lenin, por ejemplo, estaba Trotsky, estaba este señor Stalin, había varios por ahí. Y al principio fue toda una, como les estaba yo explicando la semana pasada, hubo toda una guerra civil con millones de muertos. Después de algunos años, cuando ya se empezó a tranquilizar esa situación, resulta que este Lenin falleció en 1924, o sea, poco después. La revolución empezó en 1917. Para 1922 ya se había tranquilizado bastante la situación, y Lenin falleció en 1924. Todavía estaba bastante joven, tenía 50 y tantos años, pero sufría de ataques de apoplejía. No sé ni en lo que consista eso, pero el asunto es que falleció, y en el momento en el que fallece es cuando empieza la lucha por el poder. Sus principales lugartenientes, había varios, y algunos de ellos empiezan a dar una muestra de amor excesivo por este poder, por conseguir el poder a toda costa. Y aquí es cuando ya empieza a jugar el papel que le tocó jugar en la historia este señor Stalin, ¿sí? De él voy a hablar un poquito. De hecho, este programa trata sobre él y sobre lo que sucedió en Rusia cuando él estaba ahí. Este señor Stalin nació en 1878, o sea que cuando sucedió la Revolución Rusa estaba cuarentón. Esto es interesante, su historia personal, porque la historia personal explica mucho sobre el carácter y la personalidad de un individuo. Este señor Stalin, su padre, era un pequeño comerciante en Georgia. Georgia es un estado del sur de lo que era la Unión Soviética. Me parece que es un país independiente, es de los que se independizaron después de que se colapsó la Unión Soviética. El papá era un fuerte bebedor y se la pasaba lejos de la familia, estaba todo el tiempo lejos, emborrachándose por ahí. Este señor, que se llamó Vissarion, así se llamaba, solía golpear a su esposa y a su pequeño hijo. O sea que era todo un caso este señor. Bueno, uno de los amigos de la juventud de Stalin escribió en algún momento, años después, que esas palizas inmerecidas y despiadadas que le daba el papá al hijo hicieron al niño tan duro y falto de corazón como su padre. Estas palizas que su papá le daba hicieron que Stalin tuviera un gran odio a la autoridad. El mismo amigo que escribió eso dice que nunca lo vio mostrar sus emociones. Stalin desde joven demostró una personalidad rígida, fría, calculadora y falta de empatía, ¿sí? Empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Y parece que esta característica la tienen muchas personas que en algún momento después, años después, cuando la vida los coloca en otra situación y empiezan a buscar
el poder a toda costa. Es como una manera de llenar ese hueco que traen ahí dentro. No sé exactamente en qué consista, pero hay muchas personas de las que están completamente obsesionadas por tener más poder, más riqueza, más privilegio, más de todo, pero que en realidad tuvieron infancias muy, muy difíciles. Sucede en muchos casos, no necesariamente en todos, pero así suele suceder. Bueno, pues este señor Stalin incluso pasó por el seminario, aunque nunca tuvo realmente las intenciones de hacerse sacerdote, sino simplemente él mismo lo dijo en alguna ocasión, que el seminario fue la única opción que tenía ahí en el pequeño pueblo donde vivía, no había otra cosa, ¿no? Entonces pasó por el seminario, después empezó a hacer carrera, se metió al Partido Comunista y en algún momento conoció a Lenin y empezó a afianzarse cada vez más. En 1922, en abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Sí, va de nuevo. Fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias. En ese momento, cuando él obtuvo este cargo, esa posición se veía como un cargo menor dentro de la estructura del partido. Se veía como un cargo menor y ocasionalmente en el partido se referían a Stalin como el camarada archivista. Sin embargo, Stalin se encargó de transformar esa posición en la más poderosa del país. El secretario general del Comité Central del partido se convirtió eventualmente en el cargo más poderoso del país. Este señor Stalin empieza a mostrar ese gusto desmedido por el poder. Y el mismo Lenin, antes de que se muriera, el mismo Lenin hizo llamamientos para que el Congreso del partido apartaran a Stalin. Esa acumulación de poder por parte de Stalin tomó al moribundo Lenin por sorpresa. Este Lenin, que ya se estaba muriendo y ve que Stalin estaba obsesionado por tener más y más y más poder, pues él trató en el último momento de impedirlo, pero ya era demasiado tarde, ya no lo consiguió. El caso es que fallece este Lenin en enero de 1924 y es algo curioso, en la lucha por el liderazgo, por a ver quién se quedaba en su lugar, una cosa era evidente, que el que se terminara quedando con el puesto de sucesor, con el puesto de comandante del partido, tenía que ser considerado muy leal a Lenin, muy leal. Y por eso es que cuando fallece este Lenin, pues Stalin organizó su funeral, pronunció un discurso manifestando una lealtad imperecedera y a la vez que impidió mediante engaños que Trotsky asistiera. Trotsky era el otro individuo que también formaba parte del Comité General del partido y él era el único que le podía haber hecho sombra a este Stalin, ¿no? Era el único que le podía haber hecho la lucha por quedarse en esa posición. Entonces, en algún momento, este Stalin empezó a poner en posiciones de poder a los que estaban de su lado y se encargó de que todos los demás fueran simplemente bloqueados. A Trotsky, que era el gran ideólogo de la Revolución Rusa, llegó un momento en que lo obligó a exiliarse. Así de plano, lo obligó a exiliarse. En 1929, Trotsky se ve forzado a abandonar Rusia. Bueno, pues el tiempo se va realmente demasiado rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de esto, cómo estuvo. Vamos a poner una canción ya ven ustedes, Rusia es tan grande, tiene tantas regiones, entonces vamos a escuchar esta canción. Realmente no es mucho lo que les puedo decir de ella, simplemente vamos a escucharla.
știi și dumneata și eu care-i dragostea mea. Trecem ca o rouă, încă două, trei, și ne ducem amândoi. Frunzuliță, dacă știi și mai vădiță, dacă știți și dumneata, că eu care-i dragostea mea. El asunto es que este señor Stalin se hizo del poder total, así total, y llegó un momento en que no podía permitir que nadie, absolutamente nadie, le cuestionara la menor cosa. Entonces ese señor se embarca en una serie de medidas. Una de ellas, por ejemplo, fue la colectivización del campo, ¿sí? La colectivización del campo. ¿Esto qué significa? Que de repente todas las granjas, toda la tierra fue colectivizada. Nadie podía tener ya derecho a tener un terreno por ahí. Ya no había la propiedad privada. Entonces toda la tierra se colectiviza, toda la gente empieza a trabajar la tierra, bueno, los campesinos que trabajaban la tierra, pero esto significa también que se pensaba que esto iba a contribuir a mejorar la producción de alimentos y en realidad lo único que se provocó fue una catastrófica hambruna. En 1932-33, en Ucrania, que es el granero de Rusia, el granero de la Unión Soviética, pues resulta que en Ucrania, con esta colectivización forzada, en que millones de campesinos tuvieron que, porque esto también se hacía, que pueblos enteros se les obligaba a trasladarse a otras partes. Así como que toda la población de Rusia, de repente, estos se van para acá, estos se van para allá, estos se van para allá. Todo el mundo así se le empezó a mandar a todos lados. Y en esa colectivización, resulta que en lugar de producir más, la producción de alimentos se vino completamente para abajo y hubo millones de muertos por hambre en Ucrania, en la hambruna de 1932 y 33. Pero no solo eso, también este señor Stalin empieza con sus famosas purgas. Las famosas purgas, que fue una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno y supuestos enemigos de la revolución. A cualquier persona que no estuviera de acuerdo con las políticas del gobierno se le tachaba de contrarrevolucionario y se le fusilaba. Así de sencillo. No se permitía la menor disidencia. Entonces, fue un periodo de represión masiva en el que millones de personas fueron ejecutadas o mandadas a una muerte segura en los famosos gulags, ¿sí? Los gulags o campos de concentración allá en Siberia, con unas condiciones espantosas, un frío espantoso. Allá se les mandaba a una muerte segura, los famosos gulags. La Gran Purga fue una serie de campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética a mediados y fines de la década de 1930. De 1935 en adelante, cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos. Además que se llevaban a cabo sus juicios públicos, se enviaron a cientos de miles de personas a campos de concentración y a muchos otros cientos de miles, hasta millones de personas fueron ejecutados. Toda esta campaña de represión desatada en la Unión Soviética fue crucial para consolidar en el poder a Joseph Stalin. ¿Sí? Este señor ávido de poder
realmente ávido de poder, que no le importó sacrificar a tantísima gente. De hecho, Joseph Stalin, en algún momento dado, dijo una de sus frases célebres, que fue: un muerto es una tragedia, 1.000.000 de muertos es una estadística, ¿sí? Entonces, pues, a este señor no le importaba mandar a su muerte a 1.000.000 de personas. Total, es un número, es una estadística. Se llevaron juicios públicos entre 1936 y 1938. Se llevaron a cabo juicios en Moscú, donde fueron juzgados exmiembros del Partido Comunista, personas que se les acusaba de conspirar con las naciones extranjeras por cualquier cosita. Aquí había una cosa de que esta cosa que se llama ideología, hay una ideología imperante que era la del comunismo, y cualquier persona que se atreviera a cuestionar en lo más mínimo esa ideología simplemente se le eliminaba, a veces hasta por puras sospechas. O había veces que por venganzas personales se tachaba a cierta persona de contrarrevolucionario y ya se le estaba quitando del medio. A muchas de estas personas que se les tachaba de contrarrevolucionarios o de anticomunistas, se les hacía confesar públicamente sus crímenes. Pero estas confesiones se les arrancaba después de, se les golpeaba diariamente a los acusados, no se les dejaba dormir, se les mantenía en pie y sin comida durante semanas enteras. Y se les amenazaba con arrestar y ejecutar a sus familias. De esta manera se provocaba el colapso nervioso del acusado, que finalmente cedía y confesaba los crímenes de los que se les achacaba. Ya llega un momento en que, con tal de terminar con todo eso, pues ya confiesas lo que sea. Así es. Y en el ejército, por ejemplo, en el ejército rojo, también con la menor sospecha de Stalin, que veía moros con tranchete por todos lados, decía: a lo mejor se me voltean. Entonces a muchos de los oficiales generales de cualquier rango del ejército se les mandó eliminar. Vean ustedes estas cifras. Simplemente en el ejército rojo, de los 5 mariscales que había, a 3 se les eliminó, a 13 de los 15 comandantes, 8 de los 9 almirantes, 50 de los 57 generales de los cuerpos del ejército y 154 de los 186 generales de división, también a 25 de los 28 comisarios de los cuerpos del ejército. A todos estos se les juzgó y se les condenó, y todos fueron fusilados. Así, era fulminante. Se les juzgaba, se les condenaba, y el mismo día o al día siguiente ya se les estaba fusilando. ¿Ok? Esta purga dentro del ejército rojo eliminó a gente muy valiosa, que después, cuando fue la invasión de los nazis, hubieran servido muchísimo. Pero a Stalin no le importaba. El asunto es que a todo mundo se le eliminaban. No solo en el ejército, sino también en el comité central, ¿no? El Politburo, así se le llamaba al comité central. Fueron ejecutados casi todos los bolcheviques que habían tenido una función importante en la Revolución de Octubre o en el gobierno de Lenin. Todos los que habían luchado por la revolución, llega Stalin y los eliminó prácticamente a todos, ¿sí? Con tal de no tener a nadie que le cuestionara su poder. Entonces este señor se convirtió en el gran dictador, mucho peor que el peor de los zares. Entonces lo que le estoy diciendo es que muchas veces pues resulta que la situación se pone mucho peor de lo que estaba anteriormente. Nada más para que vean este otro dato: de los 1966 delegados del Congreso del Partido Comunista celebrado en 1964, 1100 fueron arrestados y casi todos murieron ejecutados o en prisión. Toda una situación, ¿verdad? Toda una situación que uno dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? 1.000.000 de muertos por aquí por el hambre, otro 1.000.000 de muertos por allá en los gulags, otro 1.000.000 de muertos por allá. Llega un momento en que la situación era verdaderamente espantosa. También en el Comintern, así se le llamaba, este Comintern o la Internacional Comunista, eran miembros de partidos comunistas extranjeros. Ya ven ustedes que en otras partes también había partidos comunistas. Pues Stalin decidió que la mayor parte de los dirigentes y miembros de los partidos comunistas, que también le estorbaban. Entonces, a muchos de ellos se les llamaba a Moscú, llegaban allá y eran ejecutados sin juicio en compañía de miles de camaradas anónimos.
muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. Vean ustedes, Stalin llegó al extremo de convocar en Moscú, con cualquier pretexto, a militantes que residían en el extranjero, con el objetivo de arrestarlos y, acto seguido, ejecutarlos. Aquellos que, una vez que se dieron cuenta de cómo estaba la situación, desobedecían las órdenes recibidas y decidían resistirse a acudir al matadero, fueron perseguidos con saña por escuadrones especiales de asesinos, especialmente encargados de ejecutarlos en el extranjero. La mano larga de Stalin. A Trotsky, por ejemplo, que lo habían exiliado, se refugió en México y en 1940 lo asesinaron, aquí en México. Entonces, toda una situación en que realmente era completamente enfermiza esta situación. Y eso es lo que hace el poder cuando se vuelve completamente loco. El poder loco por más poder. Así estuvo esto. El caso es que ya se me acabó el tiempo. Hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a dejar. Y yo me despido con otra canción rusa. Esta música realmente es padre. Es música muy interesante y nos sirve para conocer otros países. Y pues yo me despido y nos estamos escuchando la semana próxima. Дело было на заводе у предельного станка, где простую песнь заводят до привычного гудка. Под шумящие колеса эта песня горяча. Здесь любить мне довелось развеселого ткача. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уже не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уже не найдешь. Я работаю на пляже, чуть дрожащую рукой. Разлюбил, не вспомнил даже, от меня ушел к другой. День рабочий на исходе, раздается зов гудка. Это было на заводе у предельного станка. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как дружочек, уже не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уже не найдешь.